Escuché rumores por todos lados, porque la gente, viste, es así, y por lo que veo va a haber algo, pero no sé qué, y me da... Yo soy un control freak, me encanta saber todo, me está matando esto. Ante todo queríamos agradecerles a todos por haber venido al evento, al homenaje que le estamos haciendo a Peter. Este año el colegio cumple 175 años y bueno, queremos darte este Coffee Table Book porque un eslabón muy importante de esta historia es tuyo. Es muy fuerte, menos mal que me tomé la pastilla 2 para el corazón hoy. En el año 75, Peter entró al Colegio San Andrés. Era el nuevo singing teacher, era un hombre. Y ese año hubo un school concert, pero el año siguiente, el school concert grande fue A Christmas Carol. Yo tenía 10 años y Peter me dio mi primer protagónico, porque me dio el personaje de Scrooge. Te inspiraba, por un lado, le tenías pánico por otro, con lo cual te portabas bien, pero al mismo tiempo dabas todo lo mejor de uno. La responsabilidad, la disciplina, divertirme, creo que él jugaba. Para él no era el show en sí, sino toda la formación que le dabas a los chicos en los 3 meses de ensayo. Todo el trabajo en equipo, porque cada área depende de la otra. En los años 80 no había teatro, no había todo esto. Generalmente las cosas de teatro eran más, las hacían las mujeres, el coro eran todas mujeres. Los hombres se suponía que tenían que jugar a rugby, bueno, jugábamos todos a rugby, pero no había como un desarrollo de teatro y de comedia musical ni nada. Los plays eran muy serios. En el año 82, por primera vez Peter decide dirigir un musical, o un concert, en realidad era un school concert que se llamó So What. Nosotros nos quedábamos a dormir en el colegio, esto es verdad. Llegaba el viernes, nos dormíamos hasta el sábado, todos tirados en las colchonetas, porque nos levantábamos a las 6 de la mañana y nos poníamos a laburar. O sea, cuando te exigen, pero con respeto y te quieren, das el 100%. Y es lo que pasaba con Peter. Y después al año siguiente nos dijo que quería hacer Drácula, que era una obra seria, y nos contó y nos pasó un libreto y nos entusiasmó tanto que prácticamente te diría que no podíamos esperar para volver de las vacaciones. Peter como profesor de música me da terror, falté al colegio, del miedo que me daba de que no sabía la canción. Hoy lo que muchos de nosotros hacemos en los colegios que trabajamos, es decir, toda esta cosa de hacer una obra, un musical en inglés con recursos, eso antes de Peter no existía. Aprende a trabajar en equipo y a poner lo máximo y lo ves después el resultado, no puedes creer. Peter ha tenido máquinas acá de todo. Now this is the last lot of the lot. A mysterious piece of apparatus which will probably reveal the secret of this director, regisseur, Mr. Peter McFarland's success. Ladies and gentlemen, the Smoke Machine! Esta era su familia, venía acá y era estar en familia. Peter, en un momento
no me acuerdo por qué lo internan en San Lucas y necesitaba salir, tenía que salir, ya estaba bien, no sé que había tenido un pico de presión, qué sé yo, y me llama por teléfono y me dice, Gorgi, vení a buscarme y decí que sos mi hijo, porque si no, no vas a lograr sacarme. Y yo fui al San Lucas y dije que era el señor Gerard McFarlane también, papá, me lo agarré y me lo llevé. Creo que el legado que dejó Peter es que si vas a hacer las cosas, las tenés que hacer con todo, o sea, no a medias, es entregarse, o sea, aunque sea un minuto y estás en la última plataforma al costado, das la vida por ese minuto de espectáculo. Y creo que eso se debería traducir en todas las cosas que uno hace en la vida. Oh, what a circus, oh, what a show. But who is this Santa Evita? Why all this howling, hysterical sorrow? Te agradezco, Peter. Te quiero mucho. Ojalá que sigamos trabajando años más. Y bueno, dame un beso enorme y esto es para vos. And I'll live to know that
Si la intención era que yo me muera esta noche, una cosa que me di cuenta, you guys don't need me. Montaron un show espléndido. Okay, bueno, all right. Okay, guys. I thought that I might have to say something, but not in these conditions. Primero, no puedo creer la gente que... Señores y señores, Gus Gus. María Elena apareció on stage. Y quiero mostrarles el sombrero que hizo mi madre cuando yo, y me lo bordó lleno de lentejuelas. El aire más la fuerza. Culpa de mamá. Yo me puse esto y me mandaron, Nicky Gerardo, y me mandaron a este rincón de acá, de este salón, y yo estaba parado acá. Después me di cuenta, me eligieron because I spoke English y no podía demasiado. No era una cuestión de talento. Yo estaba parado acá y me acuerdo ver el reflejo de las películas en la pared. Concentración cero. Okay? Pero de repente, I felt I was 10 on this stage, but I felt this was for me. Everybody, hands up, everybody who knows it. ¿Quién lo conoce? Okay. Se viene abajo el boliche, chicos. This is it. Caroline canceled classes on Monday. Okay? Se viene abajo. Thank you very much, and it's wonderful. And Luli, what you said was absolutely true. And yes, I am very proud of being Mr. Peter. Yeah!